Bueno, estamos dentro del estudio sobre resolución de conflictos, que intencionalmente lo hemos estirado. Nos parece que aquí hay muchas cosas para, cada uno de los pasos que vamos haciendo y los aspectos que vamos considerando vale mucho la pena para tratar de comprenderlos. Sería un error, yo creo, resumir tanto todo que después no termine siendo, bueno, un conocimiento, por supuesto, valioso, pero tan general que no lo apliquemos en nuestras relaciones. La razón de dedicar tanto tiempo a tantos aspectos tiene que ver con eso, con la esperanza de que cada uno de nosotros crezcamos en la manera de aplicar esto a nuestras vidas y lo llevemos a la práctica, ¿no? Entonces, lo que viene ahora, nosotros ahora vamos a repasar, pero ya habíamos hablado de que básicamente, lo digo con mis palabras, básicamente el concepto más importante de esto de resolución de conflictos tiene que ver con querer agradar a Dios en todo lo que hacemos. Eso nos va a impulsar a no dejar cabos sueltos, digamos así, en nuestras relaciones, sino a tratar de resolver conflictos que hemos tenido con la motivación de agradar a Dios. En segundo lugar, y esto es muy importante, siempre todo comienza con nosotros mirar la vida de nuestro ojo, es decir, con tratar de pensar genuinamente, profundamente y genuinamente, con honestidad y sinceridad, que nosotros seguramente, porque somos pecadores, hemos tenido algo que ver en el conflicto. Hemos agregado, seguramente, si es que no lo hemos iniciado el conflicto, casi seguramente le hemos agregado nuestras reacciones pecaminosas, lo hemos complicado. Y entonces la manera de resolver un conflicto siempre es, además de buscar agradar a Dios, siempre tiene que ver con descubrir cuál es mi contribución, cuál fue mi pecado o mis pecados que han complicado todo, y de esos pecados arrepentirme, que pueden ser pecados, habíamos dicho, de comisión, cosas que hicimos, o de omisión, cosas que dejamos de hacer. Pueden ser pecados de acciones y también de palabras que hemos dicho, o hemos dejado de decir, o acciones que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Entonces nos examinamos con la palabra, buscando realmente arrepentirnos genuinamente delante de Dios, sin peros, sin excusas, y entonces cuando nos acercamos a la otra persona, nos acercamos no para acusar, sino para nosotros reconocer nuestra parte, pidiendo un perdón sincero. Eso es lo que Jesús dice, sacar la viga de tu ojo. Eso sería sacar la viga del ojo de uno. Entonces verás bien, una vez que sacaste la viga, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, en el tercer paso, después que hemos tratado de agradar a Dios, después que hemos procurado hacernos cargo responsables de nuestra contribución, entonces sí nos acercamos a la otra persona. Bueno, ya nos hemos acercado para pedir perdón, pero digo, ahora sí nos extendemos hacia el otro, siempre con una actitud amorosa, procurando realmente bendecir a la otra persona, y eventualmente, le vamos a confrontar, que es una manera de amar a la persona. Lo ideal sería, porque estamos hablando entre creyentes, ¿no? Si aplicamos esto entre creyentes, lo ideal, la situación ideal es que cuando yo reconozco la viga de mi ojo y me humillo y trato de ser humilde y trato de ser amoroso y trato de ser compasivo, misericordioso, etcétera, no agigantando la grieta o aumentando el conflicto, profundizándolo, sino tratando realmente de resolverlo con esa actitud mía de realmente querer arreglar todo. Lo ideal es que la otra persona también, sin que yo lo confronte, reconozca también su parte. Y también mi humildad engendre la humildad en el otro, genere humildad en el otro, y la otra persona también diga, no, no, pero también, ¿sabes qué? Yo también tuve mi parte en esto y mutuamente se pidan perdón y mutuamente se reconcilien. Eso es la ideal. Pero la práctica nuestra la realidad es que muchas veces eso no sucede, uno se humilla, uno pide perdón, uno se hace cargo de su viga, pero la otra persona no quiere reconocer nada. En ese caso, el siguiente paso sería confrontar, ¿sí? Con vistas a resolver, por eso dice acá, cuándo y cómo confrontar a otro para reconciliarse con esa persona, no para castigarlo, no para echarle en cara nada, no para vengarse, sino para justamente que también esa persona reconozca. Hemos visto también, y eso se aplica en esta situación, en este tema de la confrontación,
Hemos visto también que hay dos clases de perdón. Está el perdón unilateral o actitudinal de corazón y está el perdón condicional, que tiene que ver con restaurar una relación. Ese es el problema. Yo puedo perdonar a una persona que no me pide perdón, no se arrepiente, no reconoce nada, lo puedo perdonar en mi corazón y eso salvaguarda mi corazón de la amargura, me protege de la amargura, pero no restaura la relación. La manera de restaurar la relación es que haya un reconocimiento, un arrepentimiento. Y si, de nuevo, si la persona no se arrepiente, yo me debo acercar a esa persona, de cierta forma, como vamos a ver, para procurar su arrepentimiento, para no dejar las cosas ahí y poder reconciliarme. Eso es imprescindible en una relación matrimonial porque yo no puedo dejar la relación así muerta, digamos, fría, sin reconciliar. Entonces, si no sucede de manera natural, digamos, porque la persona toma la iniciativa o porque ve que yo me he humillado, bueno, tengo que confrontar porque sí o sí necesitamos que exista ese arrepentimiento para poder reconciliarnos. Y lo mismo en el contexto de una iglesia local. O sea, no se nos permite, según el Nuevo Testamento, amar a algunos hermanos y a otros no. Llevarnos bien con algunos hermanos y con otros ignorarlos y despreciarlos. No se permite eso. Entonces tenemos que reconciliarnos. Y de nuevo, si el arrepentimiento no surgió espontáneamente de la persona que ha causado daño, tenemos que ir a hablar con la persona buscando que exista ese arrepentimiento. De nuevo, no para desquitarnos o para salirnos o ganar una discusión o salirnos con la nuestra, sino para reconciliarnos, para estar bien, para crecer juntos, etcétera, ¿sí? Por amor al Señor, por el nombre del Señor, para agradar a Dios, ¿sí? Y esto es un problema, porque la verdad, a ninguno de nosotros nos gusta la idea de confrontar, de reprender, de amonestar. Suena fuerte. Y no es que solo que suene fuerte, es en un sentido fuerte. Sabemos que en la mayoría de nosotros, el 90% de nosotros, preferiríamos evadir el problema, negarlo, decir, no, no pasa nada, se va a arreglar solo. Preferíamos evitar esta situación porque nos da temor, nos da miedo de lo que pueda pasar, de que todo se empeore. O sea, realmente no nos gusta el tema, ¿sí? Pero el problema es que Dios nos ordena confrontar a otros, nos ordena amonestar en muchos casos, reprender, como una forma genuina o una forma de mostrar amor, verdadero amor, amor genuino, ¿sí? La Biblia nos dice, y ahora vamos a ver los pasajes, que si evitamos la confrontación, en realidad no estamos amando a la persona, ¿sí? Veamos, por ejemplo, este pasaje como central, después vamos a ver otros, ¿verdad? Pero miren qué interesante este pasaje. Bueno, noten cómo dice Proverbios 27 del 5 al 6. En la Reina Valera dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ustedes véanlo, a simple vista te das cuenta que esto de reprender a una persona surge del amor. Acá habla del amor, ¿no? Amor oculto del que ama. Fieles son las heridas del que ama. En el contexto, por lo que dice el verso 5, estas heridas son las heridas que puede llegar a producir una reprensión, el dolor, ¿no? Que nos quedamos con ese nudito en la garganta, como decimos, de saber que hemos hecho mal y que alguien se acerque a mostrarnos ese error, ese pecado, y nos duele. Pero acá dice que esas heridas vienen de alguien que nos ama, ¿sí? Y dicen que es mejor esa reprensión que se manifiesta que el amor oculto, o sea, alguien que me ama pero no me manifiesta ese amor porque no se mete. Digamos. Noten qué interesante las otras dos versiones que yo siempre uso, cómo traducen estos pasajes. La Biblia de las Américas dice, mejor es la reprensión franca, qué lindo esto, en vez de, acá dice, mejor es la reprensión manifiesta, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. O sea, el supuesto amor del que no se mete y no me dice nada y me deja seguir. O no busca reconciliarse conmigo y deja que esa relación quede dañada, quede herida, ¿no? Fieles son las heridas del amigo, del que ama, pero engañosos los besos del enemigo. Interesante. Como que a veces, en este contexto también, a veces preferimos la adulación de la gente que no nos ama. Acá dice enemigo, la adulación, no sé, la sonrisa, los chistes, todo, y que realmente no me ama demasiado, que una persona que realmente es noble, es fiel hacia mí, es amigo, realmente me quiere, y porque me quiere no se puede quedar callado y me confronta.
Tremendo. Y noten la nueva versión internacional, me encanta. Miren lo que dice. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Tremendo. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Me encanta la forma tan simple, directa y memorable. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Bueno, esto es un muy buen inicio, digamos, una buena introducción para hablar de la reprensión. Asumo yo que a la hora de esto, que la mayoría de nosotros, en un sentido, nos vamos a resistir a practicar esto. Vamos a tratar de evitarlo, porque esa es nuestra naturaleza. Pero me gustaría convencerles, y voy a partir de este estudio, no lo voy a hacer tan largo como había pensado. Y entonces el objetivo de lo que sí voy a dar es procurar persuadir a cada uno de nosotros, persuadirnos, de que tenemos que hacer esto. Que si somos personas de evitar, esto lo tenemos que hacer. A propósito, entre paréntesis, yo también noto entre los cristianos, por años lo he notado, que muchos cristianos evitan castigar a sus hijos. Les parece que no está bien. Y es parte de lo mismo, no nos gusta confrontar, no nos gusta reprender. Y nos parece intuitivamente que es más amor no reprender que reprender. Y no lo es. No lo es. De nuevo, y traigo esto para hacernos pensar a todos, ¿no? Pero dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y nosotros, bueno, un poco influenciados también por la psicología secular, imagino yo, no queremos castigar a nuestros hijos, nos parece hasta salvaje hacer, quizá, que le vamos a dejar una marca psicológica, un abuso, que es una forma de abuso, abuso físico, etcétera. No lo es, no lo es. Como tantas otras cosas que dice la Biblia, Satanás nos convence, y el mundo entero está bajo el maligno, nos convence de que eso ya pasó de moda, que es contraproducente. Y Dios nos dice que no, que es al revés. Y bueno, volviendo a este tema de la confrontación. Lo mismo dice Dios. El amor verdadero se expresa confrontando o reprendiendo a alguien cuando es necesario. Si esa persona se niega a arrepentirse, eso va a traer un problema en su vida. Y con amor, si ese amor es realmente auténtico, una persona que ama no debe permitir eso. Pero claro, debe hacer eso de una manera apropiada, que comunique amor y no un desquite, digamos así, ¿no? ¿Sí? Esto como una forma de repaso, yo ya lo acabo de decir en forma, digamos, en mis palabras, pero esto básicamente es lo que hemos visto. Para reconciliar conflictos, lo resumimos en 3 pasos. Agradar a Dios, arrepentirnos, ver la vida de nuestro ojo y amar a la persona, extendernos hacia la persona, ¿sí? Pero lo pongo en forma de repaso porque en los subpuntos que hay aquí, debajo de amar a la persona, quizás se nos empezó a desdibujar en tantos miércoles, ¿no? Habíamos hablado de tener actitudes de gracia hacia esa persona, a la persona que nos ha herido, y hemos usado Colosenses capítulo 3 como modelo. Ahí hablamos de ser misericordiosos, soportando, perdonando, con humildad, etcétera, ¿sí? Esas son actitudes de gracia. Después habíamos hablado del perdón, bastante habíamos hablado del tema de perdonarnos, de perdonar a esa persona, y ahí hablamos del perdón unilateral y el perdón condicional. Y ahí entra este tema de confrontar. Justamente, acá entra lo que estamos viendo ahora. Porque hay el perdón unilateral, solo me ayuda a no amargarme, pero no restaura la relación con la persona. La única manera de restaurar la relación es que la persona me pida perdón o haya un arrepentimiento, ¿sí? Al que me dañó, ¿no? Si yo soy la víctima y otro es el victimario. Aún siendo yo víctima, estamos diciendo, yo puedo buscar de qué arrepentirme para tener esa humildad necesaria, ese espíritu de mansedumbre, para cuando me acerco, no agigantar el conflicto entre nosotros, sino realmente asegurarme que se va a resolver porque yo voy reconociendo mi error. Pero si yo reconozco mi error y la otra persona no reconoce su error, no va a haber una restauración. Y eso es lo que buscamos cuando confrontamos. Amorosamente lo que queremos que la otra persona también reconozca, si no lo ha hecho ya, como una reacción a mi humildad, buscamos que se arrepienta para entonces la relación se sane y crezca. Y insisto, en el matrimonio esto es fundamental, fundamental. Porque si en el matrimonio tuyo lo único que pasa es que vos perdonás unilateralmente y la otra persona nunca pide perdón,
la verdad es que es muy probable que la relación esa se dañe al punto que algún día se pidan el divorcio. Y eso no debería suceder. Entonces, la alternativa, que nos cuesta, pero es necesaria, es aprender a confrontar amorosamente para que haya ese arrepentimiento y para que se sane esa herida y se sepulte, suceda el verdadero perdón, que ya dijimos, el perdón es una promesa que uno hace de asumir el costo, digamos así, de la ofensa. Una promesa de no recordarle a la persona para desquitarse, o de no echar en cara para desquitarse, de no decirlo a otro para avergonzar al que te lastimó, ni tampoco estar vos recordándolo todo el tiempo para amargarte. Bueno, para que haya ese perdón, ya no el unilateral, sino el condicional, la condición es el arrepentimiento. Y si no surge el arrepentimiento espontáneamente, porque el Espíritu Santo de Dios lo está guiando a la persona, ¿no? Le está inquietando con la culpa, nosotros tenemos que disponernos, digamos así, en las manos de Dios, como agentes de ese arrepentimiento, ejercitando una confrontación, ¿sí? Y finalmente, en este esquema, una vez que todo eso se arregla, digamos así, queda ese sabor medio frío de decir, este me lastimó, este me ofendió, ya me pidió perdón, ya le concedí el perdón, ya lo perdoné, ya busqué agradar a Dios, pero es como que esa relación tiene que ser como relanzada, digamos así, para que vuelva a ser como fue alguna vez, y hasta mejor si se quiere. Entonces, el último de todos estos pasos sería servir a la persona, buscar de qué manera bendecirle. Si tuviera sed, le doy de beber, si tuviera hambre, le doy de comer, etc. Y trato de todas formas posibles de volcar mi atención a esa persona para sepultar completamente cualquier duda de que todo está bien, para que el diablo no gane ventaja, ¿verdad? Entonces llenamos de amor esa relación de todas las formas posibles. Y me gusta la palabra sirve. Bueno, la palabra amor ya estaba acá arriba, ¿no? Estos son subpuntos de amar a la persona, ¿verdad? Acá está. Pero la palabra sirve me gusta porque de alguna manera nos dirige al concepto bíblico de amor, que es algo de cosas para hacer, no de sentir. Hacemos cosas por esa persona, para edificar la relación. Bueno, lo veremos más adelante. Pero ahora entonces estamos tratando de desarrollar este punto C, paso 3.c de confrontar. Este era el gráfico que habíamos usado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por la gracia que Dios nos ha dado, por eso es la salvación, ¿no? Él nos da el poder para perdonar, para hacer cosas que naturalmente nunca hubiéramos hecho. Con esa gracia que hemos recibido, nos disponemos en paso 1 a agradar a Dios por sobre todas las cosas. Paso 2 a mirar la viga de nuestro ojo para arrepentirnos. Y paso 3 entonces, una vez que hicimos el paso 1 y 2, nos predispone para hacer el paso 3 sin agrandar los problemas, con una actitud apropiada. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es entonces como un repaso general y estamos en el punto entonces, punto C, de confrontar. ¿Sí? Y entonces, lo que vamos a hacer solamente es ver que dos aspectos que la Biblia nos muestra con mucha claridad. A veces es mejor pasar por alto o cubrir las ofensas, pero a veces es necesario confrontarlas. Entonces vamos a ver una lista de pasajes, vamos a tratar de pensar en ellos y con vistas sobre todo a pensar que muchas veces no agradamos a Dios, sino confrontamos, y que eso nos convenza y nos ayude a hacerlo. Después veremos la semana que viene entonces cómo discernir, cuándo y cómo confrontar de la manera apropiada, ¿sí? ¿Cuál es el criterio para decir, bueno, este pecado no lo puedo pasar por alto, lo tengo que confrontar? ¿Y de qué manera confrontar, verdad? Veamos entonces cómo la Biblia nos va diciendo, no en una, sino en un montón de lugares, que muchas veces lo más cristiano es dejarlo pasar, es ya no tomarlo en cuenta, pasarlo por alto, cubrir, ¿sí? Y eso es hermoso porque de alguna manera mostramos también ese amor que nos ha dado Dios, esa misericordia, esa compasión, que no está siendo implacable con cada pecado, cada error que alguien hace contra nosotros, ¿no? Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Noten qué interesante. El amor cubrirá todas las faltas. Bueno, qué interesante que diga todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Bueno, si yo tuviera un amor perfecto, probablemente cubriría todas las faltas. No las cubro todas.
Y vamos a ver que a veces es necesario confrontar porque la persona, la mente, si yo la cubro y la dejo pasar, le está haciendo daño a la persona. Pero a veces es necesario confrontar por culpa mía, digamos así. Yo debo confrontar por culpa mía porque me estoy dando cuenta que no la puedo pasar por alto. Realmente estoy muy dolido y si sigo sin hablar, mi corazón sigue cada vez amargándose más y eso no es correcto. Entonces, mi primera intención es tratar de cubrir por amor, pero a veces me pesco que realmente no lo estoy cubriendo porque sí estoy amargado. Entonces, debo confrontar. Es decir, no voy a poder siempre cubrir todas las faltas, ¿sí? El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Y la Biblia de las Américas, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Correcto. Bueno, es una opción cubrir, ese es el punto. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. De nuevo, lo exalta como algo positivo, algo deseable. No hacer caso a la injuria, sobre todo cuando es contra mí. Yo puedo elegir, si yo soy el único afectado por el pecado de otra persona, yo puedo elegir no tomarlo en cuenta, no hacerle caso, pasarlo por alto, porque me afecta solo a mí, me daña solo a mí. Distinto si la persona que está pecando contra mí está dañando a otros. Bueno, yo puedo dejar pasar lo que me toca a mí, pero no puedo dejar pasar lo que le toca al otro. A lo mejor eso es un caso para yo confrontar, porque otros están siendo perjudicados. Y muchas veces el pecado que alguien comete contra mí también está dañando a esa persona, ¿sí? Y yo dejarlo pasar no es correcto. Lo vamos a ver después, la semana que viene, pero supongamos que tu pareja está pecando con la pornografía y un día vos te enterás y te lastima. Y vos decís, bueno, yo lo puedo soportar esto, lo puedo dejar. Pero realmente eso está dañando a tu pareja. Entonces, por más que vos estés dispuesta o dispuesto a dejarlo pasar probablemente en ese caso sea una falta de amor, porque tu pareja necesita que alguien le ayude a resolver eso. Y confrontarle, aconsejarle, ayudarle a rendir cuentas, etcétera, etcétera, pues es una ayuda que necesita esa persona y la confrontación de alguna manera es un elemento que Dios va a usar para que esa persona se arrepiente y deje. Entonces, negarle esa confrontación en realidad es más egoísmo que amor en ese caso. ¿Sí? Proverbios 17:9 habla de los amigos, ¿no? El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Acá cubrir implicaría no andar contando, ¿no? No andar divulgándolo, no tener contraste. El que cubre la falta busca amistad, ¿sí? El que la divulga aparta al amigo. Interesante aspecto de cubrir, ¿no? Proverbios 17:14, el mismo capítulo que habla mucho del tema de la amistad, Proverbios 17, dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Interesante, ¿sí? No. Dejar pasar algunas cosas. No estar todo el tiempo subrayando todos los errores y generando todo el tiempo conflictos. Acá usa la palabra discordia. Es lo mismo, ¿sí? No sé, se me ocurre a mí ejemplos tontos. A veces pasa en el tráfico, digo, en cuanto a cómo es la vida, ¿no? Son ejemplos que son transferibles como analogías a otras situaciones. A veces uno está en el tráfico y una persona hace una maniobra que es inapropiada. La mayoría de las veces lo mejor que uno puede hacer es dejarlo pasar, ya está, ya la hizo. ¿Qué vamos a hacer? Ya está, ¿no? Que lo voy a perseguir, tocando la bocina, gritándole por la ventanilla. Ya está hecha. Mejor alejarse de esa persona o guardar distancia por si hace alguna otra imprudencia y puedo yo chocar, lo dejo pasar. Estoy en un supermercado, una persona, no sé, se me cuela, como decimos, en la fila. Bueno, yo no sé cómo se maneja usted en la vida. Para mí lo mejor es hacerme el tonto y ya. No me importa. Hay que decirle, señor, estaba yo. ¿Qué sé yo? De pronto, no sé en qué es esa situación, no sé en qué puede terminar. Y a veces digo, bueno, ya, está bien. ¿Qué va a hacer? Ya fue. ¿Sí? Es mejor. Eso es lo que está recomendando como sabiduría el libro de Proverbios, en muchos casos, ¿no? Proverbios 19:11, la cordura del hombre
detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué interesante. Su honra es pasar por alto la ofensa. De nuevo, la mayoría de las veces es la mejor alternativa. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria, su honra, su gloria es pasar por alto una ofensa, una ofensa. El buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Noten. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 5:39. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esperen que lo bajo un poquito porque sé que lo tapa ahí. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Qué interesante. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Me encantan estos pasajes. Al que te pida da y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esa actitud, ¿no? Magnánime, paciente con los demás, decir, bueno, ya, está bien, no pasa nada. Refleja el carácter de Cristo, ¿no? Nos parecemos a Cristo cuando nos manejamos en la vida con esa actitud, ¿no? Como por encima, ¿no? No todo el tiempo reclamando nuestros derechos. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Perdón, quería bajar acá. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, tener esa actitud refleja de alguna forma el carácter de Dios, el carácter de Cristo, que no está todo el tiempo reclamando de manera implacable. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué haces eso? ¿No? Cosas así, ¿no? Siempre como si uno fuera un juez que está todo el tiempo señalando a los demás. Santiago, ya lo vimos la semana pasada, Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice también allá en Mateo 7, con la medida con la que medimos seremos medidos. ¿Sí? La manera que nosotros nos vamos conduciendo como de esa forma intolerante con los demás, al final se nos tratará de esa manera, dice el Señor, hablando como si fuera así en el día del juicio, ¿no? Un pasaje más, 1 Corintios 13:5, hablando del amor, dice el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, el amor es capaz, como habíamos leído en Proverbios, de pasar, de no vivir irritado, sino decir, bueno, ya, y de alguna manera condescender, ¿sí? En estas cosas. Y finalmente, 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y conecta, para mí es muy interesante, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Claro, cuando uno hospeda a una persona, empieza a conocer un aspecto que no conocía, digamos, lo empieza a mirar como de cerca, ¿no? Porque lo tenés en tu casa, te das cuenta otros hábitos de su vida que ni te imaginabas, ni sabías. Cuando lo veías una vez por semana en la iglesia, ni sabías que era así la persona. Y entonces dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, porque bueno, ahí está la tentación cuando empezás a ver, upa, mirá esta cómo es, mirá cómo trata, mirá cómo, qué sé yo, distintas cositas, ¿no? Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá. Acá no dice todos los pecados, sino multitud de pecados. Y es correcto, es más preciso que Proverbios, en el sentido que hay pecados que el amor no va a cubrir, justamente, porque el amor va a confrontar a la persona si ese pecado le está haciendo daño a él o a la causa de Cristo o a otras personas. ¿Sí? Pero básicamente lo que vemos en toda esta lista de pasajes, lo que estamos viendo es que, que en general el Señor nos llama a pasar por alto muchas ofensas, demasiadas, ¿sí? No a minimizar, ¿sí? Sí, perdón, a minimizar quiero decir, en el sentido de no darle tanta importancia a cosas menores, ¿no? Lo que no significan estos pasajes es que neguemos las cosas. Pasar por alto no es negar. ¿Sí? No es hacer de cuenta que está todo bien cuando no está todo bien. ¿Sí? Pasar por alto es yo dejarlo pasar en el sentido que lo que a mí me está afectando, me está ofendiendo, en todo caso, me irrita, no sé, me desagrada. Digo, bueno, ya, ¿qué va a ser? Lo puedo soportar. ¿Sí? Eso es no negar, sino soportar, esa es la idea. Pasar por alto es reconocer que se ha cometido un pecado, pero elijo la actitud de perdonar ese pecado
y absorber la consecuencia, ¿sí? Eso es lo que es pasar por alto. Y eso muestra el carácter de Cristo, esa paciencia, longanimidad, que esa es la palabra bíblica. Longanimidad es una largura de ánimo, como decir, bueno, ya, lo puedo tolerar, lo puedo soportar, ¿sí? Negar, si fuera el caso negar, significa evitar incluso, no solo, bueno, es como negar es decir, bueno, no, no está pecando, no está pasando nada. A veces hacen eso los padres con sus hijos, y está mal y trae consecuencias. Si tu hijo está haciendo algo que está mal, tenés que intervenir, por el bien de tu hijo. No porque a vos te moleste y querés escuchar la tele y tu hijo no te deja escuchar. Eso no es la actitud correcta. Pero sí porque pensás que se puede estar formando un hábito en tu hijo, un patrón de conducta que le va a perjudicar el resto de su vida. Entonces sí te metes. En ese caso negar, o sea, negar que tu hijo está haciendo algo que es pecado, por ejemplo, que le falte el respeto, ponerle a tu esposa o a su mamá. Un padre que ve a su hijo faltar respeto a su mamá y no interviene, no está cubriendo el pecado, lo está negando. Y eso está mal, ¿sí? Negar significa incluso evitar incluso la evaluación de las palabras o acciones del otro. Ni siquiera lo analizás. Querés evitar por tu egoísmo, seguramente, porque es, de nuevo, nos desagrada confrontar. Lleva tiempo, etcétera. Entonces, preferimos negar. Eso no es lo que está diciendo la Biblia cuando habla de pasar por alto. Yo puedo pasar por alto, por ejemplo, que mi hijo rompa algo, que mi hijo se le caiga algo, que se olvide algo, que pierda algo. Lo puedo pasar por alto. Que cometa un error, que tenga una actitud egoísta, quizás yo también soy egoísta. Hay pecados que vamos a luchar hasta el día que nos lleve el Señor. Entonces tampoco los vamos a corregir. Yo no voy a lograr que mi hijo sea 100% humilde, 100% abnegado, digamos, porque yo no lo soy tampoco. Entonces algunas cosas las puedo dejar pasar y buscar un momento apropiado para hablar de eso, etcétera. Tratar yo, más vale influenciar por medio de mi ejemplo, que todo el tiempo estar condenando. Pero hay cosas que no puedo dejar pasar. Sería una negación, ¿sí? Cuando paso por alto tu pecado, llego a la conclusión de que has pecado, pero me propongo tratarte con gracia a pesar de todo. Note, esto es la clave. Llego a la conclusión de que has pecado. No estoy diciendo o implicando que no, lo que hiciste no es pecado. Sí que has pecado. Pero dijo, bueno, ya, lo perdono, como Dios me ha perdonado a mí tantos pecados, ¿sí? Me propongo tratarte con gracia, ¿correcto? Eso es pasar por alto. Y hermanos, antes de pasar ahora al tema de la confrontación, les animo también, yo estoy asumiendo que más que nada lo que nosotros evitamos es confrontar, pero les animo también a considerar que esto es algo muy cristiano. Extender hacia las faltas de los demás un manto de misericordia, de paciencia, de compasión, siempre es algo cristiano y es algo precioso, ¿sí? Y es una alternativa que deberíamos practicar más. Y a veces perdonar deudas económicas, financieras, ¿no? Etcétera. Ciertas cosas decimos, bueno, ya. En un matrimonio es algo hermoso. Pasar por alto muchas cosas, ¿sí? Porque tenemos que de nuevo con humildad ver que nuestra pareja también necesariamente va a tener que pasar por alto cosas. Si no, es imposible vivir juntos. Si estamos todo el tiempo haciendo hincapié, todo el tiempo mirando, como decimos, el pelo en el huevo, la quinta pata al gato, no sé, cosas que se dicen, ¿no? Todo el tiempo mirando y haciendo, no se puede vivir así, imposible. ¿Sí? Bueno, pero ahora entonces consideremos la otra cara de la moneda, ¿sí? Así como decimos que a veces lo mejor es pasar por alto cubrir, otras veces es necesario. No estoy diciendo que es mejor, es necesario confrontar muchas veces. ¿Sí? Veamos algunos pasajes. Este es un pasaje, pero fundamental en toda la Biblia. De aquí saca el Señor Jesús el segundo gran mandamiento. Noten cómo dice, qué interesante. Dice, no aborrecerás a tu hermano, Antiguo Testamento, ¿no? En tu corazón. Noten el que leíamos hoy en Proverbios, ese resentimiento que va produciéndose en el corazón, ¿no? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Esto implica confrontarlo. Razonarás con tu prójimo. Pero es una palabra mucho más suave que confrontar. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Noten aquí las dos alternativas. No te vengarás, deseo de, digamos, la ira exteriorizada, el enojo, la frustración exteriorizada, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. O sea, no te digo nada, no te castigo, no me vengo, pero te guardo rencor en mi corazón. Que sería esto de aborrecer a tu hermano en tu corazón. La alternativa, noten en todo este pasaje que habla del amor como a uno mismo, la alternativa positiva acá es no aborrecerás, negativo, no te vengarás, negativo, ni guardarás rencor, negativo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo único positivo que hay acá, que expresa ese amor al prójimo, es razonarás con tu prójimo. Es decir, lo confronto. Mira, lo que hiciste me duele, me está doliendo. Y quiero hablar con vos para resolver esto. ¿Sí? En vez de aborrecerte en mi corazón o querer vengarme, confrontar. ¿Sí? Interesantísimo, muy interesante. A propósito, ya lo he dicho en un estudio no hace tanto tiempo, a propósito de esto, yo nunca lo había pensado, pero si vos te pones a analizar los 10 mandamientos, son todos negativos. Y en general los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento son todos negativos. Pero qué interesante, qué tremendo, qué potente entender que los únicos 2 mandamientos positivos, los mandamientos positivos que hay en la Biblia, amar a Dios con toda la fuerza, toda la mente y todo el corazón, y de ese se desprende amar al prójimo como uno mismo, son 2 positivos, engloban todos los demás mandamientos negativos. Y el concepto es el amor, amar a los demás. Cuando yo amo, cumplo con toda la ley que es negativa. Son cosas que yo no debo hacer, no puedo ni debo hacer porque son pecados, pero si yo amo, que es positivo, cumplo todos esos mandamientos que son negativos. Tremendo, tremendo. Pero bueno, de nuevo acá, lo digo de nuevo por esto, que son todos negativos, el concepto acá en el contexto levítico, todo es negativo, pero haciendo lo que es positivo, cumplo con esos negativos. O sea, no transgredo esos mandamientos que son negativos. Impresionante. Proverbios, bueno, acá otra serie de proverbios. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corrige. Reprenderle, acá un sinónimo. Al escarnecedor no, pero al sabio sí. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Este da está de nuevo ligado a corregir. Cuando yo te corrijo a vos, te estoy dando algo. Y vos a mí me estás dando algo. ¿Sí? Enseña al justo y aumentará su saber. Bueno, de nuevo, corrige, da, enseña, reprende, corrige, da, enseña. Aquí serían todos sinónimos, aspectos, matices del mismo concepto. ¿Sí? Y es una manera de amor. Proverbios 19:25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Hermoso. Corrigiendo al entendido. De nuevo, acá un concepto. Hay gente, y por eso quizás no nos guste reprender. Hay gente que nos va a odiar más que nunca si nos reprendemos. Si nos atrevemos a señalarle algo que ha hecho mal. Pero hay gente que es al revés. Va a ser bendecida, va a ser edificada, va a ser enriquecida. Y te va a amar más que nunca. Porque va a valorar eso. ¿Sí? Déjeme verlo en la Biblia de las Américas. Dice, golpea al escarnecedor y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al inteligente y ganará conocimiento. Nueva versión internacional, el temor del Señor, perdón. Wow, no sé qué pasó acá. 19, está más acá. Golpea al insolente y se hará prudente el inexperto. Reprende al entendido y ganará en conocimiento. Bueno, Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta, ya lo vimos, que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Sí? Esto estaba pensando hoy cuando cité a Levítico 19. Importunos los besos del que aborrece. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, dice, sino que razonarás con él. Interesante. Y después Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre, noten la palabra de nuevo, conceptos, corrige, reprende, exhorta, enseña. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Sí? No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado, de a veces una persona que uno
decía que era su amigo, y uno no se metió, no se metió, no dijo nada, para mantener la paz y mantener la amistad, y uno no reprendió. Y al fin esa persona un día se da cuenta que estaba haciendo el error y te dice, ¿y vos por qué no me dijiste? No me digas que vos sabías esto, te diste cuenta y no me dijiste nada. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Bueno, es lo que está diciendo acá. El que reprende al hombre, bueno, en el momento no le va a gustar a la persona, por nuestro orgullo. Hallará después mayor gracia, porque después la persona de pronto se dé cuenta de su error y te recrimine y decir, pero che, vos en realidad eras mi amigo, ¿por qué no me dijiste nada? Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, y este es el concepto, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, para confrontarlo. El problema en este pasaje es que yo miro la paja que está en tu ojo y no veo la viga que está en el mío. Lo que dice Jesús, conclusión es, bueno, sacá la viga de tu ojo, y entonces sí, ayuda a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Pero no está diciendo, bueno, sacá la viga de tu ojo y no hagas nada con el pecado de tu hermano, no te metas. No. Ahora que tenés la actitud apropiada, que te has puesto a considerar tu responsabilidad, atendé el error de tu hermano con la actitud apropiada. Mateo 18:15, noten. Nuevo Testamento, ¿eh? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeras, ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, etc. Repréndele. Aquí está en forma no de sugerencia, sino de orden. ¿Sí? Lucas 17:3 y 4. Y habla del perdón bilateral, acuérdense. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Noten acá que interesante, repréndele, si pecare contra ti, y si se arrepintiere, o sea, el objetivo, la intención de reprender a tu hermano es ayudarle a que se arrepienta. Para eso lo haces, para ayudar a tu hermano a que deje el pecado, porque el pecado engaña. Y por eso te acercás a tu hermano para reprenderle. A propósito, no lo tengo en mi diapositiva, pero acuérdense que Hebreos 3:14 dice, un poquito antes, mirad hermanos, Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos es reprender. ¿Para qué? Porque el pecado nos engaña. El pecado nos aleja de Dios, pero de tal manera que nosotros nos autoengañamos. Yo me autoengaño, vos te autoengañás. Tú te autoengañas, vosotros os engañáis, ellos se engañan a sí mismos. Todos nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es necesaria la reprensión. Y por eso la reprensión es sinónimo de amor. Yo te reprendo porque asumo que en esta situación te estás engañando vos mismo. Y necesitas que alguien tenga tanto amor que se arriesgue incluso a que vos lo malentiendas para ayudarte a no endurecerte, a que tu corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Por eso dice esto, ¿no? Y esto es una forma de amor. ¿Sí? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Correcto? Bueno, y Gálatas 6:1 lo hemos visto también. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurarle implica una confrontación con la persona, con espíritu de mansedumbre, mirando la vida a tu ojo, primero. ¿Sí? Pero de nuevo, motivado por amor. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Bueno, acá está hablando de ancianos y de pecar públicamente, ¿no? Pero de nuevo, qué interesante, repréndelos. A los que persisten en pecar, repréndelos. Aquí hay una pista también de cuándo hay que reprender, ¿no? Hay personas que pecan y pecan y pecan, insisten en el mismo pecado. Bueno, deben ser ayudados. Están comunicando con eso que ya no es que cayeron, se deslizaron, es un error, sino que ya hay un patrón de vida en el cual ellos están atrapados y están sufriendo
Por eso y están siendo de tropiezo a otros. ¿Sí? Y otro pasaje del Nuevo Testamento, Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, pecado grave, después de una y otra amonestación, reprensión, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, aquí para proteger a la iglesia, ¿verdad? Santiago 5:19 y 20, y hermoso esto también. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, implicado acá confrontándole, viéndolo, ¿no? Hablando, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Bueno, cada uno de estos textos, de toda esta lista, implica que Dios nos llama a reprender o confrontar en algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones. ¿Sí? No solo como una sugerencia, sino como un mandamiento. ¿Está bien? Bueno, la semana que viene continuamos con esto, profundizándolo, me parece que vale la pena. Pero veremos cómo no decidir si reprender o pasar por alto y cómo sí hacerlo y de qué manera hacerlo, ¿no?